Primer vídeo en YouTube, vamos a hacer la típica ruta a las Llanas, ya que tengo gente de visita, pues siempre les traigo a esta ruta, que es muy fácil, muy bonita. Así que nada, lo primero, hacer esta cuesta hasta llegar a la entrada de la ruta. Aquí está el cartel de la ruta, que se puede hacer circular, nosotros la vamos a hacer lineal. Y bueno, aquí ya vemos que pone zona ganadera y que Casa Generosa los miércoles está cerrado. Tenemos suerte porque hoy es jueves y Casa Generosa no puede fallar. Para arriba que vamos. Más o menos son 1 hora y media de ida y serán otra hora y media de vuelta. Y lo mejor, como siempre, es comer la fabada en Casa Generosa. Cuando haces esa hora y media, ya sabéis que es una ruta fácil, bastante llana, bastante bonita. Y hasta aquí que caminito entre piedras, que es el inicio de la ruta. Vamos por aquí. Y aquí tenemos el inicio de la ruta de las Llanas. Mirad qué vistas hay. Aquí ya podemos empezar a ver el desfiladero. Aquí seguimos con las vistas. La verdad es que son increíbles. A mí siempre me encantan las vistas que tenemos aquí. Y bueno, este es el inicio. Es todo bastante parecido porque al final es un desfiladero. Pero bueno, la verdad que es increíble. No deja de sorprenderme. Ya he venido bastantes veces, pero vamos, siempre me encantan las vistas. Son increíbles. La caída que hay aquí abajo es interesante, ¿eh? Si te caes, evidentemente no lo cuentas. Así que nada, siempre mirando los pasitos que damos. No es una ruta peligrosa. No sé, si tienes igual un poco de vértigo, te puede dar un poquito de miedo, ya veis. Pero bueno, es difícil caerse, ¿eh? Bueno, mirad qué pedrero tenemos aquí. Y hay muchas piedras para hacer carreteras. Piedras por todos lados. Un resbalón y para abajo. Pero nada, aquí no se resbala, se sigue caminando. Bueno, y aquí seguimos por la ruta, poco a poco. Camino del restaurante Pedro Bella, que es donde nos vamos a comer un buen menú asturiano, una fabadina y lo que haya para comer, que no sé lo que hay. Bueno, aquí tenemos alguna parte de sombra, pero la verdad que hasta que no lleguemos al bosque, casi toda esta parte es con sol. Si hace sol, o sea que no está cubierta. Aquí veis que ya la cosa está un poquito más empedrada, pero bueno, sigue siendo fácil. Simplemente mirar un poco hacia abajo y tenerlo todo controlado. Pero mirad qué vistas, ¿eh? Y al final este desfiladero, también tenéis una cadena aquí para cogeros si queréis. Pero vamos, es todo bastante seguro y es muy fácil de hacer. Pero vamos, que la rutilla es fácil, creo que se puede hacer con perros bastante fácil, incluso si los llevas desatados. Pero bueno, si es un perro loco, mejor llevarlo atado y que no se despeñe para abajo. ¿Cómo va esa ruta, Laura? ¿Cómo la ves? Bueno, aquí tenemos uno de los túneles, uno de los tantos túneles que hay en la ruta. Sí, aquí hay fresquito, se agradece. Aquí tenemos la otra parte. Y aquí ya llegamos aquí a esta parte que hay como cascaditas aquí abajo. Bueno, aquí ya hemos entrado en la parte del bosque. Ya veis que es un bosque súper frondoso. Está muy guapo. La verdad que es un bosque, parece de selva tropical casi. Y aquí abajo tenemos el río. ¿Vale? Aquí está el río. Bueno, ya sabéis que esto lo llaman Ruta a las Llanas por las llanas, que son unos seres mitológicos asturianos, que son como una especie de hadas que se peinan y se lavan el pelo en los ríos. Entonces, en principio, las llanas deberían estar en este bosque peinándose. A ver si encontramos alguna. Esto es como una cueva, a ver hasta dónde llega. Yo creo que aquí es donde caga mucha gente, literalmente. Pero hostia, es una cueva bastante profunda, ¿eh? Nos adentramos un poco más. Da un poco de miedo. A ver. ¡Wow! No más no voy a ir porque no me apetece meterme más. Pero oye, tiene buena pinta esta cueva, ¿eh? Si alguien se ha metido, que lo deje en los comentarios. Vamos para afuera. No me apetece hacer espeleología hoy. Aquí hay una cascadita con poza para quien se quiera bañar. No está mal, debe estar fresquita el agua. Aquí están las escaleras hacia el cielo que nos va a llevar hacia la fabada soñada. Bueno, aquí llegamos ya como a una verde pradera. Las montañas de fondo. Allí veremos la ermita y al fondo lo podemos ver. Y después llegaremos al pueblo para comer, que es lo que estamos esperando ya. Ya empieza a haber un poquito de hambre.
Pero mirad qué vistas, puro Asturias. Aquí está la ermita. Es una ermita muy guapa. Mirad qué vistas tenemos por aquí. Vistas preciosas. Y aquí está, esta ermita que no tengo ni idea cómo se llama. Lo pone en el cartel, lo miraré ahora. Pero nada, es bastante guapa. Y tiene como una especie de entrada. Pero no se puede ver por dentro, como podéis ver. Pero nada, está bastante chula. Y todo, mirad este árbol que tenemos aquí. Muy guapo el arbolito. Muy chulo. A ver qué más vemos por aquí. Ah, bueno, importante. Aquí está el pueblo donde vamos a comer. Ahí al fondo, no sé si lo veis, pero ahí vamos a comer. Nada, 1 hora y media después ya hemos llegado al pueblo de Pedrovella y aquí vamos a darnos ya la comilona que nos merecemos. Tengo hambre, la verdad que tengo ya mucha hambre. A por ella. Bueno, ya ha llegado aquí la fabada, mirad qué pinta tiene en el plato, Nos vamos a meter una buena comilona. Aquí está la pota, que podemos repetir todo lo que queramos. Aquí más fabadas. Aquí está el compango. Así que para adentro, a darle vida. A mí la fabada esta de Casa Generosa me gusta mucho. Muchos dicen que no es la mejor que hay. No es la mejor, evidentemente, pero sabe muy bien después de la ruta que nos hemos metido. Y la fabada es contundente. O sea, está muy buena. El compango es fuerte, la fabada es con grasa, fuerte. Está bien, está muy rica. Contenta a todos los paladares. Además, puedes comer debajo de hórreos. El sitio es espectacular. El pueblín muy guapo. Y encima un día soleado, perfecto. Si lloviese, otro gallo cantaría. Aquí llegaron los segundos platos. Ternera guisada con patatinas. Y por aquí el cabrito guisado con patatines también. Mirad qué pinta tiene. Aquí tenemos ya el postre. Un arroz con leche requemado. Mirad qué pinta tiene el sol esto, ¿eh? Increíble. Vamos a por ello. Aquí, como veis, podéis comer también dentro del hórreo, que aquí tienen unas cuantas mesinas. Y aquí estás a la sombra, muy fresco. La verdad que el árbol este con la ermita es súper idílico. Guapísimo. A dormir una siestina aquí después de la fabada estaría increíble. Pues nada, aquí ya empezamos el camino de vuelta después de la fartucada que nos hemos metido. Aquí tenemos el desfiladero de las anas. Mira, aquí lo que os decía antes, son ninfas de agua dulce. Y esto es lo que es supuestamente una sana. Aquí sale un poquito fea, la verdad, pero aquí está. Así que nada, ahora otra hora y media de vuelta y a bajar la fabada y el cabrito. Hoy las calorías sale lo comido por lo servido. Bueno, aquí estamos de nuevo en la zona en la que empieza el desfiladero. Y aquí nada, a caminar de nuevo por el desfiladero. Así que nada, nos quedará 1 horita y pico hasta volver al coche. No ha estado mal, entre ponte 1 hora y media de ida, 2 horas de comer y 1 hora y media de vuelta, pues unas 5 horas que nos llevará todo el plan. Me parece que es un buen plan para un día cualquiera, que te apetezca ir a comer a algún sitio, haces un poquito de deportes, ves la naturaleza y disfrutas de estas vistas que tenemos aquí en Asturias, que son increíbles. El precio del menú en Casa Generosa son 20 euros. Un menú asturiano que está muy bien. Tienes primero, segundo, postre, bebida. Puedes repetir todo lo que quieras. Siempre tiene el mismo menú, que es fabada y de segundo cabrito de ternera, más un variadito de postres. Y bueno, la verdad es que está bien. O sea, es comida asturiana. Quizás no es la mejor, pero el plan de Ruta de las Llanas más Casa Generosa es un plan que en 5 horas te lo ventilas, que te haces un día de turismo de naturaleza, ruta más comida, y que si viene gente de fuera es un muy buen plan. En general, la mayoría de gente sale encantada con este combo. Así que nada, muy disfrutable. La fabada de Casa Generosa para mí está buena, es bastante contundente. Las faves se mantienen bien, el compango está muy bueno, así picantín. Y nada, la ruta de las Anas, ya veis, es una ruta fácil, que si lo haces así un poquito rápido, lo haces en 2 horas y media, 3 horas.
Y mirad qué vistas tenemos por aquí, ¿eh? Unas vistas increíbles, ya veis. Por cierto, este es mi primer vídeo en YouTube, así que no seáis muy crueles. Dejad algún comentario si os ha gustado. Sé que me quedan muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, la parte de la comida, que se me fue un poco porque también estaba grabando con el móvil. Pero bueno, intentaré de vez en cuando subir este formato largo que me permite hablar un poquito más, mostrar un poquito más de cosas. Me apetece también hacer edición sin tantos cortes, intentando dejarlo solo en un minuto. Y bueno, estoy ahí experimentando. Así que este es el primer vídeo que hago en YouTube. No seáis muy crueles, intentaré mejorar como siempre. Y nada, si os gusta, ya sabéis, dadle like, seguidme si podéis, dejad algún comentario. Nada, con estas vistas me despido del vídeo de YouTube. Nos vemos en el próximo. Adiós.